Buenos días, amanece. Buenos días, Días. profe. Hola Ángela, ¿cómo estás? Es Uy, qué profesor. milagro, Ángela. ¿Cómo va David? ¿Qué tal? Bueno, gente, hoy es la última clase, ¿no? La idea es que hoy miramos el último pedacito que falta de tema y yo les pondría los temas de la evaluación, yo creo que mañana. Podríamos estar sustentando lunes y martes, ¿les parece? El lunes son 2 horas. Yo sé lo que ustedes siempre hacen. La que siempre hacen es que para el lunes están preparados apenas unos cuantos grupos. O para el primer día de presentación. La idea es que estén preparados absolutamente todos para el lunes. Como si fueran a pasar el lunes. ¿De acuerdo? O sea, tendrían más de 8 días. Digamos que esta es la evaluación que más tendrían tiempo para prepararla. Y sustentemos ese día el lunes. Los que falten, que faltarán poquitos, el martes. ¿Les parece? Ya escogemos los grupos. ¿Listo? Dale, profe. Bueno, Profesor, qué pena. ¿Y cuéntame. el tiempo para entregar el taller sería hasta cuándo? ¿Cuál taller? Esta vez no va a haber taller. Ah, Qué pena. sí, claro. Bueno, pues esta vez digamos que toca cerrar todo el 10, creo. O sea, máximo el miércoles 10. Pues de pronto ese tiempo es menor. El lunes o martes sustentamos y el miércoles entregarían las cosas. Porque creo que hay que subir las notas como el jueves o viernes. Bueno, vamos a mostrarles pantalla. Listo. Pequeño recorderis del video, ¿no? ¿Qué métodos se usaron para encontrar las soluciones? ¿Lo vieron? La conservación de energía, la segunda ley de Newton para la traslación y sumatoria de torques para la rotación. Se pueden utilizar todos los métodos que ya hemos visto para cuando tenemos un ejercicio que tenga mucho espacio de rodadura. Conservación de energía para métodos de rodadura funciona bastante bien. Si hay ejercicios en donde valga la pena analizarlo por fuerzas, se utiliza segunda ley de Newton. Y si esas fuerzas están por fuera del eje de rotación, entonces se utiliza la sumatoria de torques. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que segunda ley de Newton para traslación y sumatoria de torques combinan como una sola para cualquier clase de ejercicio. Y conservación de la energía, si lo que tengo son cambios de energía. Así tengo cambios de energía potencial, cinética, rotacional, etcétera. Con esa funciona un poco mejor. Ahí se utilizan muchas herramientas. Hay que identificar de cada ejercicio si hay un torque externo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí se puede llegar a mirar si segunda ley de Newton traslacional o sumatoria de torques funciona mejor. Bueno. ¿Por qué se conserva la energía para estudiar el movimiento de un cilindro que rueda sin deslizar por un plano inclinado? ¿Qué opinan? ¿Por qué se conserva la energía? Porque la fricción no disipa la energía. Bueno, la fricción no disipa energía. Sí, es cierto, es una fricción que ayuda a hacer el movimiento, pero la fricción de hecho no hace torque. Aquí faltaría, bueno, sí, la fricción no hace torque. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, no es una fricción que como no hace torque, básicamente esa fricción no se está oponiendo al movimiento. Al contrario, esa fricción me ayuda al movimiento. ¿Me interesa que tanta magnitud tenga esa fricción para el movimiento? Ah, no.
realmente no es muy importante que digamos esa fuerza de fricción. Lo único que me interesa es que sea lo suficientemente grande para que no resbale, ¿vale? Entonces sí, esa fricción no me va a disipar energía. Muy bien. Ah, tercero, ¿cuál ecuación describe el movimiento de rotación? La sumatoria de torques, ¿no? Es igual a la inercia del centro de masa por la aceleración angular. Sí, tal cual. ¿Listo? Es la ecuación que mejor me describe a mí el movimiento de rotación. Ok, hay otras, por supuesto, está la de momento angular y puedo mirar la conservación de el momento angular con respecto al tiempo, o sea, con respecto al tiempo que es igual a los torques. En general hay varias que me pueden llegar a servir. 4. ¿Por qué el ejemplo del yo-yo? Creo que era el yo-yo que tenía la cuerdita y bajaba. El peso no hace torque respecto al centro de masa. ¿Por Porque qué está creen? directamente aplicado al centro de masa, ¿no? Sí, siempre que nosotros tengamos el peso de un objeto si que está rotando alrededor de su centro de masa, pues esa fuerza siempre está aplicada al centro de masa, así que nosotros no vamos a tener ninguna clase de torque con respecto a esa fuerza. Es diferente tener otro objeto, por ejemplo, como, es decir, como, te lo voy a poner así. Puedo llegar a tener una barra, ¿listo? Una barra rotando. Si la rotación la hacemos alrededor del centro de masa, pues la barra del peso no está haciendo ningún torque. No hay ningún problema. Pero supongamos que nosotros colocamos por aquí un eje para la barra, en una esquina. ¿Qué pasaría entonces? Cuando la barra hace este movimiento, por ejemplo, estar en esta posición y puede llegar a bajar al anterior. ¿El centro de masa haría torque o no haría torque? El peso. ¿Qué opinan? Debe hacer torque. Sí, debe hacer torque. Claro, y es un torque variable, de hecho. ¿Por qué? Porque miren la fuerza la fuerza gravitacional siempre es hacia abajo. Pero el torque, es decir, el vector de posición, no siempre es perpendicular. Es decir, ese es un torque que me depende del ángulo y varía con respecto al ángulo. ¿Vale? Calcular este ejercicio para calcular, no sé, la velocidad angular, aceleración angular, puede llegar a ser complicado. Puede llegar a ser complicado porque hay que hacer un ejercicio, una forma vectorial entre estos dos que dependa de teta. Entonces hay que hacer una ecuación para que dependa de teta y dependa del tiempo, cómo sería el torque, por ejemplo, cuando estas dos están en posición vertical. ¿Qué pasa cuando la barra está vertical? ¿Cuánto es el torque? ¿Qué opinan? ¿Cuánto será el torque entre el peso y la posición de la fuerza que va al centro de masa si la barra está vertical? Máximo, ¿no? ¿Seguro? Cuando tienen 0 grados entre ellas. Porque vertical es que está Depende. así. O sea, bueno, Sí, sí, sí. Debe nosotros ser cero. tenemos el vector R que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo de manera vertical. Entonces ahí tendremos como digamos el torque más pequeñito, torque cero. Y conforme ella adquiera un ángulo, el torque va creciendo. Y cuando sea totalmente horizontal, el torque es máximo. Entonces tenemos uno, el torque no, la fuerza de gravedad no hace nada. Entonces es más fácil, digamos, que poner la barra en esta ubicación. Y desde que esté totalmente vertical, no vamos a tener ninguna clase de movimiento. Pero apenas medio se incline y ya empieza a hacer torque. Y así que hay aceleración. Entonces es muy difícil mantener la barra horizontal y rápidamente se acelera. ¿Ok? Volvería a acelerarse al punto máximo y si tiene más movimiento, pues volvería otra vez al punto más bajo donde tendrá torque cero. Entonces,
hay que mirarla de cierta forma. Mm, digamos que un análisis en donde yo necesite velocidad podría ser más fácil de pronto calcular en la energía potencial, como la que tendría la barra acá, y acá energía cinética y cambio de energía potencial. Pero es que cuando llega desde esta ubicación, pues mire, el centro de masa está L medios por encima. Y cuando llega acá, tendrá L medios por debajo. Cambio de energía potencial, un L. ¿Qué pasa abajo cuando llega? Pues que llega con energía cinética, entonces la barra sigue girando, ¿no? Tiene la barra hacia arriba y ella llega abajo y llega con muchísima velocidad y empieza a oscilar como un péndulo. Pues tiene inercia, tiene energía cinética rotacional, se puede calcular la aceleración angular, se puede calcular muchas cosas. La aceleración angular de pronto cambia con el tiempo, o sea, esa aceleración angular sí tendríamos que hacerla con torques, que no podemos utilizar en esta clase de ejercicios, se los digo una vez, por si les interesa llegar a hacer ese tema. Esto. Y se les ocurre, porque una vez yo incluso lo hice en clase. Intenté, mejor dicho, y después me di cuenta de que, uy, espera, esto no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esta ecuación me habla de algo muy sencillo. La aceleración angular es constante. Recuerden que esto sale del movimiento circular uniformemente acelerado. Y la aceleración angular es constante. Entonces no podemos hacerlo, porque aquí no lo es. No es constante la aceleración angular porque esta fuerza no es constante. Al menos no el efecto que tiene esa fuerza gravitacional. ¿Listo? El torque. Entonces, olvídense de esta ecuación. Entonces no podemos hacerlo por energías de principio a fin. Para hacer ver energías podemos hallar la velocidad en algunos puntos. No más. No podemos hallar la aceleración angular por esa metodología. Ese es un ejercicio en donde hay que analizarlo por muchos lados. Ok. Bueno. Eh, Esta ya la hemos respondido. Corre algo, ¿cierto? ¿No? El torque y ya. Ah, ok. Ah, sí. Y aquí había algo. Bueno, no importa. ¿Cuál es la condición de herradura pura? O una de las condiciones que vimos ayer. Que la velocidad, ¿La velocidad qué? Que el torque era igual a cero, ¿no? El torque era igual a cero. Bueno, sí, nosotros tenemos una condición parecida. Pero digamos que no era la única condición, porque hay muchos cuerpos que tienen rodadura igual a cero, torque es igual a cero y no por eso tienen rodadura. Yo les he mostrado una que le di bastante énfasis, ¿sí se acuerdan? pero fue, qué pena, no es la v, que la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio. Sí, recuerden la ecuación. Velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Esta ecuación. Listo, ahí está. Solamente que está despejado, mira. Ok. Listo. Bueno, digamos que es un poco mamón esos ejercicios que dependen mucho del video. Pero lo vieron, ¿no? ¿Qué pasa si reemplaza el ejercicio, el cilindro del ejercicio 1 del video por un bloque? Es decir, era creo que un plano inclinado y venía un cilindro. ¿Se acuerdan la velocidad con la que llegaba al fondo del plano? No recuerdo exactamente, así que revísenlo, pero creo que la velocidad era igual a 3 cuartos de g por r, de g por h, perdón, una cosa así, ¿no? Revísenlo. ¿Sí lo recuerdan? Creo que era por el seno del ángulo. ¿Seguro? ¿La velocidad dependía del seno del ángulo? Ah, es sospechoso. Un poquito.
Un poquito sospechoso. Bueno, ¿cuál es la velocidad que nosotros vimos por energías cuando un objeto llega a la parte más baja? Es decir, cuando yo llego igual, bueno, mg por h igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cancelaba la masa. ¿Cuánto me da cuando despejo la velocidad? Me daba a mí 2g por h raíz. Esta es la velocidad de cualquier objeto que no ruede. Simplemente tiene energía potencial y después tiene energía cinética. Y ¡pum! Cae. En este video debe ser una fracción. Debe ser algo por el estilo de la velocidad. Es decir, cualquier objeto que ruede va a llegar con una velocidad del centro de masa, porque esta es la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Menor, así simplemente se traslada. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el resto de la velocidad? ¿En dónde estará en un objeto que ruede? Ya que el centro de masa tiene menos velocidad. Porque la energía cinética se tiene que conservar. Entonces, ¿en dónde está esa velocidad? ¿Alguno sabe? ¿Por qué un objeto que rueda va a tener menos velocidad en su centro de masa? ¿Dónde estará su velocidad o su energía? Ya que la cinética se perdió un poco. Bueno, la cinética no. Su velocidad del centro de masa es menor. ¿Dónde estará el resto? Profe, qué pena, como usted dijo que no era, que va por un plano inclinado, no es por esa, por esa cuestión. Ah, no les olvide algo. En el plano inclinado no es solo esta ecuación. Es algo por el estilo. O sea, para el que tiene eh, para que tiene movimiento rotacional. ¿Ok? Lo que quiere decir es que acá, si solamente se traslada, pues vamos a tener toda la velocidad en el centro de masa. Pero acá no. Hay una parte de la velocidad que falta. ¿Dónde está? Acá, en la velocidad angular. Por eso es que los objetos cuando ruedan se mueven más lento. Es diferente coger un barril de petróleo y mandarlo cuesta abajo deslizándose a mandarlo rotando. Rotando va a tener menos velocidad. ¿Dónde va a estar el resto de la velocidad? En la velocidad angular. ¿Listo? Es por eso. Cuando tenemos un movimiento rodadura, tenemos una descomposición de la velocidad. Tenemos la velocidad del centro de masa y tenemos la velocidad angular. Entonces la velocidad angular está ahí presente. Por eso es que podemos reescribir, sí, la velocidad del centro de masa en términos del angular. O la angular en términos de la velocidad del centro de masa. Calcular cualquiera de las dos. Pero la suma de las dos me debería dar algo similar a esto. ¿Ok? Pero si yo voy a mirar independiente cada una de ellas, es decir, despejo una y en la otra, siempre me va a dar fracciones. No me va a dar nunca la misma velocidad que cuando yo tenía el objeto cayendo. ¿Listo? Yo puedo llegar a tener el objeto caída libre, prácticamente, si está sobre un plano inclinado. No hay ningún cambio de la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Pero si el objeto rueda, si tiene una velocidad angular, él no se va a mover con la misma velocidad del centro de masa. Se va a mover con una velocidad menor, porque tiene que invertir algo de la energía en rotar. Esa es una inversión de energía que no teníamos antes. Antes solamente teníamos una inversión de energía en trasladar. Ahora tenemos que invertir en rotar también el objeto. Por eso da diferente, por eso da una fracción. Pero bueno, tendrían que ver el video, gente. Venga, a ver, démoslo. ¿Qué parte está? ¿Al menos se acuerdan del número del video? ¿Es el último? Sí, profe, es el último porque es el último tema, ¿no? No hay más igual. Pues yo no sé si la división que yo tenía el semestre pasado sea la misma ahorita. Algo cambiaría. Energía, movimiento, rotación, ejercicios. Okay.
¿Listo? Miren, la energía de rotación, energía cinética, es rodadura. Y miren lo que da. O sea, si reemplazan acá la energía la omega por B o V por omega. Aquí reemplazaron omega en términos de B. Le da 3/4 de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá lo que hicieron fue reemplazar H, ¿no? O sea, el L seno de teta, sí, bueno, alguien dijo por ahí L seno de teta. L seno de teta es H. L seno de teta es igual a esto, energía potencial. Entonces, la velocidad del centro de masa es 3/4 de la gravedad por H. No es la misma que teníamos antes, común y corriente. Bueno, esta es la del yo-yo. La hacen por torques. Bueno, esos eran los dos ejercicios. Listo. No me olvide, por favor. El video era cortico. ¿Por qué la animación del numeral 1, material complementario? La esfera maciza, objeto color piel, llega primero que el cilindro. No, ni idea. Deberá tener menos inercia. Es lo que yo supongo. Así, si es una Profesor, esfera perdón, y un cilindro su moviéndose en un plano computador inclinado, sigue debe produciendo tener. los videos. ¿Suena? ¿Está sonando? Listo. Me estaba sonando el video del traductor de la ingeniería. Ya no, Ah, ok. tranquilo. Sí. No, ni me he dado cuenta. Un segundito. Ya. Ok. Es que eso es lo incómodo. Yo creería que simplemente tenemos una esfera y un cilindro rotando, ¿vale? Y la esfera debe tener menor momento de inercia, por lo tanto es más fácil que se mueva. La esfera tiene que 2/5 y el cilindro macizo tiene 1/2. Pero eso está raro. 2/5 y 1/2. ¿Será que tiene menos masa? No, no sé. No sé. No sé cómo es la relación de masa, no sé cómo es la relación de radios. Es decir, no. Que la mira el material. Si la fricción de movimiento de rodadura pura no disipa energía, entonces ¿cómo se detiene un cuerpo rígido que rueda sin deslizar? O sea, en la realidad los cuerpos sí se detienen en algún momento. ¿Por qué? Si la fricción no disipa la energía. Si la fricción no hace torque, ¿por qué eventualmente los objetos que ruedan se paran y no vuelven a rodar más? ¿Qué opinan? Profe, qué pena, eso tiene que ver con la fricción. Sí, pero la fricción como tal es la que ayuda al movimiento, ¿no? Ahora, hay muchos otros procesos. O sea, está la fricción, por ejemplo, con el aire. Cuando ponemos a rodar algo en una superficie plana, eventualmente él va a detenerse, ¿no? La fricción con el aire, está la adhesión molecular, es decir, solo con el hecho de colocar una superficie sobre otra y levantarla, ya hubo una interacción entre cargas electromagnéticas. Entonces no es igual de fácil, por así decirlo, separarla, como si no hubiera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque pues hay porosidad entre los materiales, las partículas electromagnéticas pueden llegar a generar un campo que puede llegar a ser atractivo, es decir, hay una especie de interacción electromagnética entre ellas. Hay muchísimos fenómenos, como les digo, fricción con el aire, etcétera, el calor del pavimento. Hay muchas formas en las que puede llegar a perder energía solo con estar en contacto con. Entonces, eventualmente sí se detiene. Claro. Si tenemos la rueda en una, no sé, una caída libre y de alguna manera él está adquiriendo velocidad, pues esa cosa nunca se va a detener. Así tiene un ángulo que le facilite moverse, ya,
movimiento de rodadura de ahí para abajo, ¿de acuerdo? No va a parar. Pero si llega a un momento plano, pues eventualmente se detiene. Hay cosas que están diseñadas igual para rodar muy bien. Las ruedas de los ciclistas de pista. Ellos pueden no dar pedalazo y aún así ellos se mueven a una muy buena velocidad. O sea, ellos casi no pierden velocidad. Y el traje, la bicicleta, todo está diseñado para eso, ¿no? La rueda la está hecha de una forma en la que ella puede girar bastante bien. De hecho, la gente llega y las bota en una autopista y la rueda se va derechito. O sea, está muy bien balanceada, no se va a desviar, mantiene su inercia, no da vueltas. La rueda de las ciclas caras está hecha para eso, muy buena. Bueno, eventualmente se va a detener, sí, claro. Eventualmente el caucho con el pavimento pues se genera alguna fuerza de adición, va a tener fuerza de fricción de alguna manera, entonces se puede llegar a detener. ¿Listo? Bueno, hagamos este. Dice, un anillo de radio R y masa M sube rodando sin deslizar por un plano inclinado de ángulo θ, como se muestra en la figura. ¿Cuánta distancia sobre el plano puede recorrer el anillo si comienza a subir con una velocidad de centro de masa? ¿Ok? Quiere decir que él ya comienza a rodar con una cierta velocidad. Porque me parece que aquí me la dan, la velocidad del centro de masa, y llegar a algún punto en donde pare. ¿Listo? Porque va cuesta arriba. Ok. Podemos llegar a señalar este punto como, de hecho, este problema como un problema de energías común y corriente. Solo que tenemos que tener cuidado en dónde colocamos nuestro cero de energía gravitacional. Antes lo colocábamos por acá en el piso, porque a mí no me interesaba el objeto. Pero si yo coloco el piso, pues esta masita va a tener aquí una energía potencial gravitacional con respecto al piso. ¿Cuánto? Mg por R minúscula, porque es el radio. Es decir, tenemos que ahora tener en cuenta la geometría del objeto y lo mejor sería colocar el eje de referencia gravitacional igual a 0 con respecto al centro de masa. Lo mismo que teníamos antes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la energía potencial 0. Bueno, y ya, conservación de energía. Entonces tenemos la energía mecánica se conserva, por lo tanto la energía inicial va a ser igual a la energía final. Bien, ¿qué energía inicial teníamos en el movimiento? Cinética. Cinético. Entonces tendríamos acá un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está bien o me faltará algo? Profe, pues velocidad del centro de masa, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa me faltará? ¿O estará ya completo? Más el I por el W. Ajá. O sea, esta es la energía cinética que tiene él al trasladarse. Falta la energía cinética que tiene él al rotar. ¿Ok? ¿Qué pasa con esa energía cinética que tiene él al inicio? ¿En qué se convierte? En movimiento de rodadura. Gravitacional. ¿Cómo? O sea, aquí tiene energía cinética translacional y rotacional al inicio, porque se está moviendo. ¿Y en qué se convierte cuando llega aquí a esta posición? En gravitacional, ¿no? Eso, en energía potencial gravitacional. Entonces acá tendremos mg por algún h. ¿Listo? ¿Qué es ese h? Ah, pues será la diferencia entre los puntos del centro de masa. Es decir, esta diferencia de aquí. Esta será h. La puedo calcular porque miren que h no es lo que me preguntan. De hecho me preguntan d. ¿Puedo calcular h? Vamos a ver. Puedo hacer eso. De hecho, el triangulito está casi que armado. Ay. Teta T. ¿Sí o no?
¿Qué sería h? Sí, señor. Ya, pero ¿qué sería h? El lado opuesto. El seno. Ajá, h igual a Seno de teta. seno de teta. No puede ser. D sobre seno de teta, ¿no? ¿D sobre el seno de teta? ¿O D seno de teta? Al final, ¿qué? D seno de teta. No, pues pónganse serios. Dios mío. A ver, seno de teta, ¿relación entre qué? Lado opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Es decir, h sobre d. ¿Sí o lo dije mal? Al revés, Sí, profe. señor. Hipotenusa sobre el lado opuesto. Teta opuesto sobre hipotenusa. Así Pero está ustedes me bien. hacen dudar Está de bien. todo. Así está bien. Ok. Entonces sí es D seno de teta. Listo. H. Por un segundo yo dije, espere, ¿cómo así? ¿Es hipotenusa sobre el lado opuesto? Ustedes me hacen dudar de todo. Bueno, listo. H es igual a D seno de teta. Lo que quiere decir que lo puedo llegar a reemplazar abajo, ¿no? Ok. Otra cosa es que la respuesta está en términos de la velocidad del centro de masa. Esta ecuacioncita no solamente es la condición de rodadura pura, sino que me permite cambiar entre R minúscula, y la velocidad angular. ¿Sí? Aquí yo necesito la velocidad del centro de masa, lo que quiere decir que necesito expresar esta velocidad angular como la velocidad del centro de masa sobre R. Entonces tengo que hacer el reemplazo. ¿Vamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos a ver. señor. Entonces me quedaría por acá. Un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio de la inercia por velocidad del centro de masa al cuadrado de nuevo sobre R. ¿Listo? Igual a mgh. Espera. Qué pena. El radio no va al cuadrado. Espere. No es eso. Es otra cosa que vale la pena hacer aquí antes. Un anillo de radio R. ¿Se recuerdan la inercia del anillo? Aquí ya lo reemplazaron. ¿Recuerdan la inercia del anillo? Gente. El anillo es como el cilindro hueco. ¿No? No, señor, qué pena. Profe, no era 3/4. Aquí está. ¿No? Anillo. Cascarón, aro, cascarón cilíndrico delgado, masa por el radio al cuadrado. No es más. Cilindro sólido, un medio de la masa. ¿Se acuerdan que les pregunté cuál es más grande? Y ustedes dijeron al inicio, bueno, esta, ¿no? Porque esta es un medio, pero resulta que la masa superficial es mucho más pequeña que la masa volumétrica, entonces realmente la inercia del sólido es más grande. Bueno, en fin, esto lo discutimos en una clase y esta tabla la hemos sacado como 10.000 millones de veces. Bueno, 10.000 más 1. Bien, entonces la inercia del anillo vale la pena también reemplazarla de una vez, que es la masa por el radio al cuadrado. ¿Listo? Ahora sí, más un medio de esa inercia, masa por el radio al cuadrado, por la velocidad angular, que es la velocidad del centro de masa sobre R, todo al cuadrado, ¿vale? Y ya está. Igual a mg y h. H ya la tengo a la derecha como d seno de teta. D seno de teta. ¿Listo? Ok. No es que la inercia y la velocidad angular no hayan importado. Sí, claro, importaron. La relación de velocidad angular y velocidad del centro de masa, de hecho, qué pena, hacen que este objeto no tenga la misma velocidad que si simplemente se mueva.
acuerdo? Va a tener una velocidad menor, es un poquito más costoso por tener que invertir en este término. Y la inercia es la dificultad que tiene él al rotar, entonces la inercia también importa. Aquí pues aportó solamente una unidad de inercia, la masa por r al cuadrado. No es un medio, un tercio, un cuarto, dependiendo de la inercia que tenga el objeto. Este es un cilindro, bueno, un anillo hueco, entonces m por r cuadrado. Aunque acá se me vaya a cancelar, por ejemplo la r. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda a la parte de la izquierda? Pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso me da masa por velocidad al cuadrado. Ah, otra cosa que puedo cancelar de una vez. La masa está acá. Acá. ¿Listo? Quedó solamente la velocidad al cuadrado. ¿No más? ¿A la izquierda? Sí, señor. ¿Listo? Puedo despejar ahora sí la distancia. Ah, bueno. Esta parece que cuadra ahí. Ok. Tenía la duda de si se referían con anillo, no, pues anillo es eso, cilindro hueco. A otra cosa que no fuera el cilindro hueco. Listo, muy bien. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? ¿Tienen dudas? Profe, yo tengo una pregunta sobre los temas del anillo. Cuénteme. Y es que siempre, bueno, no se va a tomar a consideración el grosor del anillo, o eso ya será más bien para un cilindro hueco. Si se toma en consideración el grosor del anillo, se utiliza esta ecuación, la que está acá a la derecha. Esta. Cilindro hueco, sí. O sea, se suman los radios al cuadrado. El radio interno y el radio externo. Eso, pero entonces ya tendría usted dos datos del radio. Si no se los dan, entonces simplemente tiene el radio muy delgadito. La masa está en la superficie, no en el volumen. Entonces es m por r cuadrado, la inercia. Vale, profe, gracias. Okay. Dice, un carrete de alambre de masa m y radio r se desenrolla con una fuerza F. Supongan que el carrete es un cilindro sólido que rueda sin deslizar. ¿Cuál es la aceleración del centro de masa del carrete? Vale. Si me preguntan la aceleración del centro de masa, digamos que no vale la pena considerarlo para energía. Primero porque pues, esa es una fuerza externa que se le está haciendo al carrete, ¿no? Entonces hay que considerarlo más por ese lado, mirar aquí la fuerza externa. Pregunta, ¿este carrete tendría fuerza de fricción hacia la izquierda o no? Sí, tendría, ¿no? ¿Tendría? Y entonces, ¿esa fuerza de fricción hace torque o no hace torque? Profe, yo digo que no tiene fuerza de fricción. Porque está rotando, ¿no? Y Deme un segundito. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya, qué pena. ¿Y qué? Pero ojo, la fuerza de fricción siempre la tenemos. La fuerza de fricción es necesaria para que esto rote. A la fuerza de fricción no la podemos tener aquí opcional, ¿vale? La fuerza externa existe, sí, es una fuerza nueva, pero la fricción está en este movimiento, porque si nosotros no tenemos esa fuerza de fricción, el cilindro no rueda sin deslizar.
La fuerza de fricción pues tiene que estar ahí. Bueno, este es, básicamente tenemos la rodadura del objeto. ¿La bueno, conocemos? No, no conocemos ni siquiera la magnitud de dicha fuerza, ¿no? Y no conocemos la pregunta el nu sub k, tampoco, nu sub s, perdón. Señor es Carlos, si si disipa energía, ¿no? Eso es como lo importante. no, Si no disipa afecta el energía. movimiento. Bueno, Por eso no lo hace, ¿no? vamos a mirar. Ese es el cuento. Bueno, la fuerza de fricción entonces estaría hacia acá. Tendríamos una fuerza de fricción. Es una fricción extraña porque es estática, al menos para este punto. Eh, pero sin embargo el cuerpo se mueve. Tiene aceleración del centro de masa. Listo. Aquí podemos analizar el ejercicio por dos cosas. De hecho nos toca por segunda ley de Newton. Rotacional y translacional. Entonces empecemos primero por la rotacional. Ok. ¿Cómo son los torques que hacen estas dos fuerzas? ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivo, ¿no? Este torque hacia la derecha, la fuerza F, y este torque hacia bueno, derecha también. ¿Sí? Va a ser torque para tener un movimiento hacia la derecha. Ok. Lo podemos calcular, ojo, lo podemos calcular alrededor de cualquier punto, los torques. Si yo lo calculo alrededor del eje de rotación, es decir, de este puntico, la fuerza F ahí no va a ser torque, eso es lo que vimos la vez pasada. Y entonces esta pues vamos a tener 2F hacia la derecha. Y listo, la relación. A mí me conviene, sin embargo, para este tipo de ejercicios, ya que me preguntan la aceleración del centro de masa, calcular el torque alrededor de este punto. Es decir, del centro de masa. Entonces podemos llegar y calcular ese torque, que sería sumatoria de torques. Torques igual a R cruz F. ¿Listo? Y eso me da igual, por supuesto, a I por alfa. Ok. Entonces, ¿cómo haríamos los torques? El primero, la fuerza F, ¿qué me da? Si quieres dibujamos la aceleración angular, ¿no? La aceleración angular del cuerpo estaría hacia acá. ¿Positivo los torques en el eje Z? No, no, porque tenemos R cruz F, negativo. Pero este torque, es decir, tenemos un movimiento horario, pero este torque F me ayuda a ese movimiento horario. Por lo tanto es positivo en el sentido del movimiento. Entonces podemos tener acá R, R, F. Vale. Esta fuerza de rozamiento, ¿cómo es el torque? ¿Igualito? ¿O va en contra del movimiento? ¿O cómo es? Va en contra del movimiento. ¿Seguro, Anderson? Haga el torque. R, F. También va entrando el tablero. También es en dirección menos K. También va en dirección de la horaria. Es decir, este torque sería en la misma dirección. R y fuerza de fricción estática. Ok. Listo. Los dos torques que nosotros tenemos van a ocasionar un movimiento. Pensé que era otro. Listo. Van a ocasionar pues que este tenga su inercia por su aceleración angular. Bien. Me dice que es un cilindro sólido que rueda sin deslizar. Lo que quiere decir que me están dando la inercia ahí con esa frase. La inercia sería entonces un medio de la masa m por r cuadrado.
que es el estado cilindro sólido. Y me están preguntando la aceleración del centro de masa. Esta aceleración angular yo la puedo reemplazar por la aceleración lineal. Recuerden que yo tengo la relación, ¿no? Aceleración... Espera. Si reemplaza por esa aceleración, sería la aceleración tangencial. Es decir, la aceleración que tendríamos aquí en un punto. A ver, movimiento de rodadura. Entonces esto se me tiene que cumplir. Velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Ah, pues sí. Entonces la aceleración del centro de masa tendría que ser igual también a R por alfa. Vale, entonces sí puedo hacer eso. Listo. Y puedo reemplazar acá, que sería alfa. Ok. Reemplazo acá, me quedaría el torque RF más el torque R con la fuerza de fricción igual un medio de la masa por R cuadrado por la aceleración del centro de masa sobre R. Puedo cancelar este cuadrado con este R. ¿Listo? De hecho, no solamente puedo cancelar el cuadrado con el R, puedo cancelar este R que está a la izquierda con este que está a la derecha. Me quedo solamente con este término. Me lo voy a llevar para el otro lado del tablero. F más fuerza de fricción estática igual a un medio de la masa por la aceleración del centro de masa. ¿Listo? Ya. Eso es todo lo que saqué de esa ecuación. No puedo sacar más. Ok. Lo otro que puedo hacer, analizar la segunda ley de Newton, pero la segunda ley de Newton translacional. ¿Listo? ¿Cuántas fuerzas se están aplicando sobre este dibujo? Buenas. ¿Qué fuerzas están aplicando sobre este dibujo, gente? Aquí se me acaba de borrar uno, no sé por qué. Dos fuerzas, ¿no? Bueno, cuando yo miro la sumatoria de fuerzas voy a tener que la fuerza F es la que me está jalando el objeto. Es decir, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a F menos F sub S. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Es decir, yo aquí tengo la siguiente ecuación. Sumatoria de fuerzas en X, por ejemplo. F menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Esta es la ecuación de segunda ley de Newton translacional. De aquí yo puedo llegar y despejar, por ejemplo, la fuerza de fricción, que realmente yo no necesitaba conocerla. La fuerza de fricción me unió las dos ecuaciones, pero no necesitaba conocerla para nada. Es decir, F sub S va a ser igual. Básicamente intercambio apuestos con la masa de aceleración. F menos masa con aceleración del centro de masa. ¿Listo? Y la reemplazo arriba. Entonces me quedaría F más F menos masa por aceleración del centro de masa.
Ok. ¿Y ya? ¿Cuántas veces tenemos acá la fuerza de F? 2. ¿Qué tenemos acá cuando tengamos un medio más 1? Porque aquí le voy a mandar este término al otro lado. 3 medios. Listo. Este 2 va a pasar al otro lado a multiplicar, así que me queda 4 sobre 3. Es decir, la aceleración del centro de masa es igual a 4 tercios de F, que estaba allá, sobre la masa M. Y esa sería... ¿Ninguna? ¿No está? Está esta, pero está al revés. No sé por qué no está. Profe, no es la A. Ah, sí está. Ok. 4 tercios de F por M. Listo. Ok, me asusté. Yo sí decía, what? Sergio está mal planteado. Listo. No, mentira, yo no me puedo equivocar. Ya, con eso dejamos hasta hoy. Ahí tiene. Ahí les queda un ejercicio para que hagan, ¿listo? Nos vemos mañana. Ah, no, mañana no. Ya, terminamos clases. Nos vemos el jueves si tienen dudas. Mejor dicho, ahí les escribo por Discord. Yo creería que es mejor que nos reunamos el jueves. Al menos un ratico en la mañana. ¿Listo? Entonces los dejo. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Luego, bro.